Comienza la desescalada sueca. Suecia comienza a quitar restricciones y es importante ver cómo se dan porque lo ha hecho de una manera un poco distinta a otros países. Entonces es aún más interesante. Se ha dicho de que el modelo sueco de llevar adelante todo lo que era la política contra la pandemia y proteger a la población ha sido especial, digamos así. Se basa mucho en la tradición que tiene el país de cómo hacer las cosas y se diferencia mucho si tomamos, por ejemplo, Francia. Hace un mes atrás decía, ante la idea de tener un pasaporte de vacunación, se mostraba totalmente negativo. Luego, no ha pasado un mes, cuando ya la idea se materializó, totalmente lo contrario, a usar el pasaporte de vacunación como un instrumento de permiso para entrar hasta en los bares. Entonces se pasa de una posición a la otra muy radicalmente y no muy diferente como vemos en el caso de Inglaterra, donde hubo un día de la libertad, así titulado, un gran titular, y sin embargo ahora ya están haciendo alertas de que de pronto hay que estar preparado para volver a cerrar porque las cifras son muy grandes de contagios y de pronto en agosto tienen que volver a cerrar nuevamente. En tanto que Suecia sigue una apertura, pero en general ha sido de no irse nunca a los extremos, de evaluar, y tiene mucho que ver, quienes hemos vivido acá muchísimos años, con un término que es especial, que se llama lagom en sueco, y que es muy difícil de traducir, pero después de muchos años he llegado a la conclusión que es mejor no usar la traducción literal, que sería lo justo, o el término medio, o el sentido común, sino lo adecuado, porque tiene que ver justamente con, ante toda situación, entender de que no existe la posición bueno o malo, sino más bien lo adecuado. Y esa adecuación es una adecuación a la situación, pero también a las personas. De ahí surge justamente esa idea del término medio, pero el término medio no es justo, porque el término medio a veces da impresión de mediocridad y el término lo justo da impresión de perfección. Y este término muy especial del modelo sueco de buscar lo que es lagom es lo que es adecuado. Suecia no tiene, como otros países, una organización por ministerio, es decir, como en muchos países el ministro, cuando asume, decide quiénes son los que dirigen el ministerio. La administración sueca es independiente de los políticos, quiere decir que puede asumir un nuevo ministro, pero todos los empleados públicos de ese ministerio permanecen, todos, aún los que están en posición de dirección. Lo que hace que entonces la sanidad sigue su línea propia, y si bien es cierto que últimamente el gobierno ha querido tener más que decir, más que nada porque se han adoptado determinadas reglas, leyes, pero en realidad ha sido el encargado de la salud y de la lucha contra la pandemia un civil, un profesional virólogo que se ha hecho famoso en todo el mundo por su estilo muy peculiar, muy informal,
muy desapasionado, pero también muy testarudo, que ha mantenido los criterios, por ejemplo, de que la mascarilla en realidad, sopesando en lo que aporta y los aspectos negativos, no valía la pena una obligación. La otra, el confiar, y esto sí que es parte del modelo sueco, un llamado a la responsabilidad de las personas. En el modelo sueco de dirección empresarial como estatal siempre está presente el incumbir a las personas y exigirles de su responsabilidad. Y entonces la lucha contra la pandemia ha sido justamente eso, un llamado constante a haz tu parte, asume tu responsabilidad. Y para eso entonces no hace falta obligatoriedades ni reglas imperiosas ni andar controlando con policía, pese a que por supuesto existen controles. Pero también se adoptó por la línea de aislar y proteger a la gente vulnerable, es decir, a los viejos, a los más ancianos, que podían ser los más vulnerables. No se logró totalmente porque hubo muchos muertos, y el punto débil fue justamente que penetraron en los asilos los contagios por personal de aseo, por personal de cuidado. Y eso fue digamos así, algo que tuvo que aprender, pero que se ha tomado como eso. Aprendimos que ese aspecto hay que observarlo muy bien. En tanto que lo que se hizo fue justamente aislar a los vulnerables o a los enfermos, pero no a los sanos. Por eso es que Suecia nunca tuvo un encerrón de la gente sana. Y además eso es por primera vez en la historia mundial que se da que en una pandemia encerramos a los sanos. Normalmente en toda la historia se aisló a los enfermos, pero no a los sanos. Esta pandemia cambió mucho. Suecia mantuvo ese modelo. Aislemos a los que están enfermos. No hizo test masivos porque entendió que era un gasto bastante innecesario en el sentido de que se descubrían muy poquitos. De los que no tenían síntomas asintomáticos, no era gran cantidad de gente que se descubría con los test. Entonces no era necesario invertir en eso. Como lo ven, por lo que estoy diciendo, todo es muy de sentido común, de no irse a los extremos. Y como pueden ver ahora en las escenas, las calles en este momento se está dando la apertura, pero no hay mucha diferencia como eran antes. Siempre hubo gente, siempre los bares estuvieron abiertos, siempre los adolescentes fueron a las escuelas, no se cerraron nunca, por el principio de que no se encierra la gente sana, se encierra el enfermo, se lo aísla el enfermo. Entonces, lo que sí había restricciones y que ahora son quitadas, son los horarios, por ejemplo, estaban muy restringidos hasta las 8 de la noche, pero aún así mucha gente venía de Irlanda y de otros países que no podían ni siquiera salir a tomarse una cerveza y venían a Suecia en plena pandemia, porque por lo menos durante unos días que estuvieran aquí podían darse determinadas libertades que no las tenían en su país. Y hoy en día, cuando se están quitando las restricciones, Suecia tiene muy bajo porcentaje, tiene 24 por día de nuevos contagios cada 100.000 habitantes, y va quitando las restricciones de horarios, de cuánta cantidad de gente puede estar en un local. Normalmente en los locales ni en ningún restaurante se exige la mascarilla, por supuesto que no se exige tampoco ningún pase de vacunación, y lo que ha variado son la cantidad de personas que pueden estar en el bar, y ahora son muchas. Sin embargo, no se ha quitado la restricción del turismo. El 31 de agosto es el plazo para quitarla o renovarla. Con eso no ha habido mucho apuro, y yo creo que tiene mucho que ver con que el instrumento con el cual se ha llevado adelante la lucha contra la pandemia y los contagios es apelando a los valores culturales de la población. Y
de pronto se ha tenido temor de que si se abre totalmente las puertas a los turistas que provienen de distintas culturas, al encontrar una situación más relajada, se fuera de las manos, porque no existe la misma adecuación que la población sueca. Y les doy otro ejemplo de esto. Ahora los viajes a España son muy populares, van mucha cantidad de suecos a España y al resto de Europa que esté abierta, a donde esté abierto, donde haya sol. Y sin embargo se ha dicho dos cosas. Más que nada, los jóvenes hagan como hacen acá en casa, no vayan a la discoteca. Es el lugar, el centro de contagio. Recomendación, no prohibición. A la vuelta tampoco tendrán obligatoriedad de encierro, de cuarentena, pero les pedimos que se hagan un test cuando vengan. Y les puedo asegurar que va a ser muchísima la cantidad de gente que voluntariamente se va a hacer un test cuando venga. Y también que muchísima gente no va a ir a las discotecas cuando esté en el exterior. Y siempre va a haber, lógicamente, una parte de la población que hace como les parece. Entonces, estas características especiales nos están dando una apertura muy gradual, muy lenta, pero que no se diferencia mucho de lo que ha sido hasta el momento, más allá de los horarios. El distanciamiento social sí ha sido muy fácil de ver, pero también tiene que ver con la tradición de que el acercamiento físico en los saludos no es muy grande, no se dan abrazos ni 2 besos como en otros países, y al conversar 2 personas, la formalidad hace que haya más o menos 1 metro de distancia en situación normal. Ahora, en caso de pandemia, simplemente se suprime el saludo de la mano y se toma un poquito más de distancia. Con lo que les quiero decir de que en realidad no hay mucha diferencia con lo que es la vida habitual. Yo no la he sentido, nunca dejé de ir al gimnasio y todas las veces que quise ir a un restaurante, una pizzería, lo hice. En fin, nunca usé máscara. Y así se ha llevado aquí hasta el momento, y aquí se está entonces abriendo y pueden ver escenas ustedes de cómo se ven las calles de Estocolmo. Pero principalmente les diría de que hay mucho acuerdo, digamos así. Es un país que funciona por consenso y donde los políticos no sacan mucha ventaja, y ellos lo saben, si tratan de sacar puntos de una manera muy barata, como usando discursos rimbombantes un día y al otro día decir justamente lo contrario. No es la tradición, no se ganan puntos de esa manera. Hay otros países, prácticamente toda Escandinavia se caracteriza bastante por eso, con sus pequeñas diferencias. Alemania, supongo que también está haciendo una apertura gradual, pero claro, entre lo que la persona dispone y lo que después se da en la práctica puede haber una diferencia, y puede pasar que en unos días más haya que quitar estas libertades y volver a restringir, no lo sé, pero vamos por muy buen camino. Y esto entonces será una pequeña pincelada de optimismo al mostrar una manera diferente de hacer las cosas y también de llevar adelante la apertura. Si les ha gustado, un me gusta, por favor. Suscríbanse, los que no lo han hecho todavía. De toda la gente que mira, solamente el 40% está suscrita. Así que todavía tenemos mucho por ganar para poder lograr la comunidad y las funcionalidades que da la comunidad, como por ejemplo subir imágenes, subir videos. Pero ya varios amigos colaboran con nosotros alertándonos de cosas, informándonos y muy agradable también, avisándonos cuando llegan a destino que lo han hecho bien y que han tenido éxito. Y entonces con esto les auguro el mejor éxito para ustedes, aquí disfrutando de un verano excelente. Estoy grabando desde el patio de mi casa con un calor muy grande, pero muy agradable de disfrutar. Ahora sí, nos vemos en el próximo.